Obra literaria, sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6. La ineptitud de Pilato. Cuando ya era de mañana, los religiosos se reunieron nuevamente para conceder apariencia de legalidad al proceso corrupto que habían tramado durante la noche. Se reunieron en sesión plenaria en el Sanedrín y, como lo habían convenido, ejecutaron un procedimiento exprés, es decir, con sumaria brevedad para que durara lo mínimo posible. Al fin y al cabo ya no había nada que discutir, ya tenían al reo confeso de su delito, por lo que únicamente faltaba ratificar su condena de muerte. Cuando la guardia del templo les llevó al inculpado, notaron su apariencia bastante desmejorada por todo el maltrato recibido durante la noche. Además de encontrarse desvelado, Jesús había sido objeto de burlas, bofetadas, golpes y escupidas de estos canallas. Los religiosos trataron de interrogarlo una vez más, pero viendo que contestaba lo mismo, acordaron presentar ante las autoridades romanas dos acusaciones en su contra. La primera, su autoproclamación de Hijo de Dios, que le convertía en un blasfemo de la ley de Moisés, y la segunda, se hacía pasar por rey de los judíos, lo que atentaba contra los intereses del Imperio Romano. La primera acusación era de naturaleza religiosa y era la que más les molestaba, pero la segunda era de índole política y era la más importante para alcanzar su tan anhelada pena de muerte romana. Sin mayores dilaciones, llevaron a Jesús atado de manos hasta el pretorio, también conocido como la Torre Antonia, lugar de residencia del gobernador Poncio Pilato, para que, según ellos, se ejecutara caprichosamente su sentencia contra el Nazareno. Una multitud de personas acompañó a los religiosos, generando aquel movimiento una gran noticia y expectación en la ciudad de Jerusalén, pues el hombre que hace muy pocos días había entrado en forma triunfal a la ciudad, ahora caminaba encadenado como un vil ladrón por esas mismas calles. Llegó a oídos de Judas la noticia que Jesús había sido condenado por los religiosos y que pretendían matarlo. Hasta entonces el Iscariote adquirió real conciencia de sus actos y se lamentó por las consecuencias de su gran traición. Fue así como se presentó en el templo ante los sacerdotes y ancianos y les arrojó las 30 piezas de plata que había recibido por la entrega de Jesús. Y abundado en remordimiento, confesó ante ellos su pecado por haberles entregado la vida de un hombre inocente, como si todo esto pudiera enmendar su grave error. Pero los religiosos, lejos de ejercer su rol sacerdotal de interceder por un pecador, le respondieron con tremendo desprecio: «Allá tú, ¿qué nos importa a nosotros?». Ellos simplemente habían utilizado a Judas para sus oscuros propósitos. Su sentimiento de culpabilidad, por tanto, no les importaba. Al ver Judas la despreciable reacción de los religiosos y que la devolución del dinero no tranquilizaba su culpa, salió de inmediato del templo ahogado en dolor. Los religiosos consideraron
que no era lícito devolver el dinero en el tesoro de las ofrendas del templo, porque había costado el precio de sangre inocente. Por esta razón lo utilizaron para comprar un campo para sepultar extranjeros, llamando a aquel lugar Campo de Sangre, porque se adquirió con el dinero que había comprado la sangre de Cristo. De esta forma se cumplió lo dicho por el profeta del Antiguo Testamento cuando expresó: «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Mientras tanto, en las afueras del pretorio romano debió escucharse un gran bullicio en horas matutinas. Pilato fue avisado que un gentío le esperaba afuera en la torre. Los religiosos mandaron a decirle que no querían entrar en aquel lugar, porque de acuerdo a sus fiestas judías podrían contaminarse. El procurador, por tanto, salió a recibirles. Cuando Pilato miró de lejos la apariencia de Jesús, pudo haber pensado que traían ante él un bandido vapuleado y capturado en flagrancia, por lo que despertó su curiosidad en conocer los cargos en su contra y les hizo la pregunta obvia: ¿qué acusación traéis contra ese hombre? Los religiosos pudieron haberse ofendido con la pregunta, porque le respondieron que si ese hombre no fuera un malhechor, no se lo hubieran presentado, y comenzaron a exponerle una acusación distorsionada a fin de poder convencerle. Pero tal parecía que ni entre ellos se ponían de acuerdo, porque de las 2 acusaciones previamente acordadas, ahora le exponen al gobernador otras 2 que nada tienen que ver con el pecado de blasfemia, por lo cual lo habían condenado en el Sanedrín. Las nuevas acusaciones fueron las siguientes: 1. Pervierte a la nación de Israel. 2. Prohíbe pagar el tributo al César. Y 3. Afirma ser un rey. De estos 3 cargos, era evidente que el primero era falso, porque lo único pervertido era la mente de estos malvados religiosos que no lograban soportar el mensaje de salvación que aquel santo hombre traía para la humanidad, siendo esta acusación insuficiente para condenarlo. El segundo cargo también era mentira, porque hacía tan solo un par de días, cuando Jesús estaba en el templo, y por tentarle le preguntaron si era lícito dar tributo al César, ante lo cual el Señor sabiamente le respondió que dieran al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. Finalmente debieron pensar que las primeras 2 acusaciones mentirosas podrían servir para sostener la tercera, de hacerse pasar por un rey. Cuando por fin pusieron a Jesús frente a Pilato, el romano advirtió la serenidad y gracia que transmitía nuestro Salvador, lo que contrastaba con el odio y perversión que respiraban sus acusadores. De entrada, el gobernador percibió la mala intención que traían los religiosos contra un hombre indefenso. Se inclinó entonces por favorecer su causa y se negó a recibirlos, indicándoles que lo juzgaran según su ley. Pero los judíos le dijeron que debían recibir esta causa porque no les estaba permitido dar muerte a ningún hombre, y era el gobernador romano quien únicamente podía autorizar la pena capital.
Es muy probable que Pilato estuviera informado sobre la verdadera identidad de Jesús, pues su fama se había extendido a lo largo del pueblo que él gobernaba. Además, nuestro Señor piadosamente había realizado algunas sanidades en favor de sus centuriones romanos. Sin embargo, de lo que sí estaba enterado el gobernador era que en los libros sagrados de Israel se hablaba de la venida de un libertador, una especie de Mesías rey descendiente del linaje de David que salvaría a su pueblo y que los judíos anhelaban recibir. Por lo que la tercera acusación era la que más le inquietaba y por tanto estaba obligado a esclarecer para evitar cualquier intento de insurrección contra la autoridad del César. Eso sí, Pilato no se consideraba obligado a firmar en blanco una sentencia de muerte contra Jesús, pues haciendo valer su afamado derecho romano de no condenar a nadie sin antes concederle una oportunidad de defensa, lo llevó al interior del pretorio para que allí, alejado del bullicio y de la presencia de sus acusadores, se pudiera defender apropiadamente. Estando dentro, con mayor calma, Pilato le consultó si efectivamente él era el rey de los judíos, a lo cual el Señor respondió con un tono suave: «Tú lo dices». Pero Pilato, no contento con esta corta respuesta, continuó interesándose cada vez más para conocer la causa de tanto odio acumulado en su contra, y le preguntó: «¿Qué has hecho?». Jesús quizá advirtió la sincera intención de la pregunta del romano. Le contestó de una forma más amplia que su reino no era de este mundo, porque si así fuera, sus seguidores hubieran peleado para no ser entregado ante los enardecidos judíos. Y precisamente por no ser esto así, le dejó muy en claro que su reino no era de aquí. Con esta última respuesta le quedó claro a Pilato que nuestro Salvador no tenía ninguna intención de sublevarse contra el gobierno romano, porque el reino tan especial que él anunciaba no era de origen terrenal, sino celestial. Pilato comprendió que Jesús no estaba en búsqueda de una posición política que pusiera en riesgo a los romanos, quedándose más tranquilo frente a aquella tercera acusación judía. Nuestro Señor finalizó su intervención diciéndole que para este propósito había nacido y venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que atendía a esa verdad oía su voz. Con esto último le dio a entender la razón del odio de los líderes religiosos, porque al no oír su voz tampoco seguían la verdad de Dios, sino por el contrario, se distanciaban mucho de ella. Pilato quedó impresionado con la sabiduría y simplicidad de las respuestas de Jesús, así como con la seguridad y tranquilidad que irradiaba a pesar de estar siendo sometido a una gran presión y hostilidad por parte de sus perseguidores. Con estas lúcidas contestaciones, nuestro Señor dejó entender a Pilato que ya había respondido todo lo que él necesitaba saber, por lo que de aquí en adelante ya no sería excesivamente generoso en sus explicaciones y muchas veces se mantendría callado. Todo esto hizo que Pilato se maravillara aún más ante aquel enigmático ser.
En tanto, afuera del pretorio, entre más tiempo pasaba, la turba de malvados más se preocupaba que Jesús pudiera persuadir al romano sobre su inocencia, por lo que gritaban sus acusaciones contra el Nazareno para que se escucharan hasta adentro. A pesar de todo, Pilato ya estaba bastante convencido acerca de su inocencia, por lo que volvió a salir y dijo a la multitud que ningún delito encontró en aquel hombre, increpándoles que estaban incurriendo en un error al condenarlo. Pero los impíos, viendo que sus acusaciones se venían abajo y que el detenido había convencido al gobernador, arreciaron nuevamente en sus maltrechas acusaciones y le insistieron que ese hombre alborotaba al pueblo, comenzando desde Galilea hasta llegar a la región de Judea. Entonces Pilato, al escuchar que Jesús era Galileo, sintió alivio y quiso desmarcarse de esa causa tan compleja, ordenando que lo presentaran ante Herodes Antipas, gobernador de Galilea, aprovechando que durante esos días de fiesta se encontraba en Jerusalén. De esta manera, los soldados llevaron a Jesús ante Herodes, y los revoltosos religiosos iban detrás de él para asegurarse que este otro político tampoco decidiera liberarlo. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho porque su fama había llegado hasta sus oídos, y desde hacía mucho tiempo lo había querido conocer. Y como si de un circo se tratara, esperaba que realizara algún milagro frente a él para divertirlo. Al tenerlo frente a sí, el tetrarca le preguntó si él era Juan Bautista resucitado, porque tiempo atrás autorizó su muerte por causa de su cuñada Herodías. Asimismo, le hizo otras preguntas estúpidas, pero el Señor, al apreciar la bajeza del personaje que tenía enfrente, nada respondía, pues no era correcto darle las perlas a los cerdos, pero también para que se cumpla lo dicho en las profecías cuando dijeron: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Al ver Herodes que no era correspondido como según él se merecía, se sintió ofendido y menospreció a Jesús. Ordenó a sus soldados que lo humillaran, golpearan y se burlaran de él, poniéndole vestidos ostentosos con apariencia de rey. Después de lo cual ya no quiso saber nada más de su causa y lo devolvió ante Pilato para que hicieran con él lo que quisieran. Resulta irónico que con este caso judicial, Pilato y Herodes volvieron a hacerse amigos, porque desde hace algún tiempo estaban enfrentados entre sí.